como todos los sábados, estudiando un poquito más de la palabra de Dios, avanzando un poquito más, así como se nos va el tiempo. Fíjense en qué rápido ya estamos finalizando el mes de febrero. Así que en esta semana estamos también terminando el libro de Números. Acá encontramos historias también que nos dejan muchas enseñanzas. Seguramente que vos pudiste leerlo, y si no lo pudiste leer, bueno, vamos a partir del libro de Números en este día. El resumen lo vamos a comenzar desde el capítulo 16, en lo que encontramos la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Estos tres hombres eran príncipes del pueblo de Israel, pero ellos querían tener el lugar de Moisés y ustedes saben que esto, por supuesto, cuando hay esta confrontación con la autoridad, Dios respalda la autoridad establecida por él. Y empieza a haber una gran mortandad por la rebeldía, podríamos decir, sin causa de estos hombres, y mueren muchas personas. Pero hay algo maravilloso que pasa acá, que es la reacción de Aarón y de Moisés, y que le pide Moisés a Aarón que tome el incensario, donde se acuerdan que nosotros vimos donde había siempre olor grato delante del Señor, que simboliza las oraciones. Él toma donde estaba ese incienso aromático delante de la presencia del Señor, dice el capítulo 16, versículo 46, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Entonces dice: tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los vivos y los muertos. Y dice la palabra que gracias a esta reacción de Aarón de llevar corriendo el incienso entre los vivos y los muertos, fue que la mortandad cesó, porque la verdad que la rebeldía de estos hombres habían provocado tremendamente a Dios. Y acá tenemos una reflexión que dice: ocupando otro lugar. Coré, Datán y Abiram, junto con los 250 príncipes, ocupaban un lugar de importancia en Israel. Eran levitas y príncipes, pero querían el cargo de Aarón. Claro, era más notable, más sobresaliente, de más dignidad, pero de una responsabilidad mucho mayor, hasta el punto que la vida de Aarón a diario pendía de un hilo. Pero ellos no vieron esto sino el título. Y enceguecidos por el título y el cargo, se llenaron de celos y envidias, y se rebelaron contra Aarón, Moisés, y contra el orden establecido por Dios. Bueno, usted ya sabe el final de ellos. Ahora, si Dios lo llamó a usted a ser pastor, procure ser el mejor pastor para la gloria de Dios y la bendición de la gente. Si no fue llamado a eso, no lo mire con ojos extraños ni desee ese lugar. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero hemos visto muchas personas que creen que pueden hacer lo que otros hacen y ocupar los cargos que otros tienen. Pero cuando llegan allí, generalmente por sus propios medios y no por decisión de Dios, no saben qué hacer. Y lo que resulta es que hacen lío. La obra de Dios es santa y debe ser hecha dentro de los propósitos de Dios. Por eso tenemos que ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Sirva a Dios con todas sus fuerzas, use lo que Dios le ha dado y no ande deseando lo que otros tienen. Si es de Dios, vendrá. Si no, no luche contra Dios. Qué hermosa esta reflexión, ¿no? Porque es hermoso trabajar fervientemente para el Señor, y es Dios el que te pone en el lugar, y es Dios el que te asciende. Si es lo que Él quiere, va a ser todo para la gloria de Dios. Que Dios nos libre de cometer esas equivocaciones y que no haya en nosotros rebeldía, ¿no? Seguimos un poquito más, y acá tenemos la historia de el agua de la roca. Vamos a adelantarnos un poquito más. Ustedes ahí pueden seguir leyendo estos capítulos, que también tienen contenido muy hermoso. Pero bueno,
tenemos que hacer un resumen de esta semana, ¿no? Y lo que pasa acá en este capítulo 20, el agua de la roca, es que otra vez el pueblo se queja porque no tenía agua, porque estaba cansado del maná. Entonces Dios le dice a Moisés que tiene que hablarle a la roca para que salga agua. Pero Moisés, la verdad es que en este momento parece que no era un buen día para él y estaba enojado de la queja del pueblo, de la murmuración, y en vez de hablarle a la roca, la golpea para que salga el agua. Entonces a Dios le molestó esto porque no había sido glorificada la palabra que Dios le había mandado a Moisés que tenía que hacer. Fíjense en la obediencia que deben tener los escogidos, los líderes como Moisés, la obediencia suprema, que no les falte ni les sobre nada a lo que Dios dice, porque vemos que a Dios le molestó que Moisés no haya hecho exactamente lo que le pidió, y Dios le dice a Moisés: por no haberme glorificado delante de toda la congregación, delante de todo el pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Como dice el dicho, a mayor luz, mayor responsabilidad. Y acá tenemos esta reflexión, ¿no? De este capítulo 20, versículo 12, dice: Moisés y Aarón son castigados por Dios a no poder entrar en la tierra prometida por haber golpeado la peña en lugar de hablarle. Piense, Dios castigó a Israel, pero después de haber pecado muchas veces, ahora Moisés comete un simple error y recibe el mismo castigo que los demás, que era no poder entrar en la tierra prometida. No parece justo, pero sí lo es. Se da cuenta la responsabilidad que tiene un liderazgo con tanta influencia. Es mayor que la del pueblo. Dios no le acepta ni una falta, como lo que acabamos de ver, ¿no? En el registro bíblico encontraremos que Moisés pareciera responsabilizar al pueblo el haber tomado la decisión de golpear la peña cuando debía hablarle. Mire, en realidad cada uno es responsable de sus propios actos. Algunos a veces se quejan de las decisiones que toman sus hijos y dicen: es por las amistades, es por lo que escuchó. En realidad no es eso, sino que es la decisión de cada uno. Por eso, cuando nosotros tenemos una posición de autoridad, como padre, como trabajadores, quizás vos tenés gente a cargo, como maestro, como pastor, o como un lugar donde Dios te ha puesto, tenés una gran responsabilidad de hacer lo que Dios te dice que tenés que hacer. Por eso vemos acá lo que nos enseña esta palabra. Cada uno es responsable de su vida, de sus decisiones y de sus actos. Luego sigue el capítulo 20, donde Aarón ya parte a la presencia del Señor en el monte de Hor, y Eleazar, que era su hijo, toma su lugar como sacerdote. Y luego encontramos en el capítulo 22 algo que es una historia, la verdad, que no hay otro registro bíblico de lo que pasa en esta historia. Resulta que el pueblo de Israel vence otros países que ustedes pueden ver, otras naciones ahí, y llegan a Moab y rodean toda la nación de Moab, pero el rey, que se llamaba Balac, el rey de Moab se llamaba Balac, empieza a decir: ¿qué pasa con tanta gente? Y empieza a haber temor en ellos porque ven que donde pasa el pueblo de Israel son vencedores. Entonces pide a Balaam, que era un sacerdote, que venga a maldecirlos. Eso dice la palabra del Señor. Pero Dios se le aparece a Balaam y le dice que no tiene permiso de ir a bendecir porque era su pueblo. Sin embargo, Balaam no obedece y se va. Pero en el camino pasa algo tan impresionante, podríamos decir, que es el poder de Dios, que cuando él monta el asna, dice la palabra, el asna ve en el camino un ángel con una espada desenvainada y entonces tiende a volverse, porque Balaam no la ve. Y una y otra vez, entonces él empieza a golpear el asna y el asna le habla. Dígame si no es algo que solamente Dios puede hacer.
Dios puede hacer a los animales hablar. Y el asna le dice, ¿por qué me golpeas? ¿No te das cuenta que está el ángel de Dios y no me deja avanzar? Capaz que usted dice, ¿qué le pasó a la pastora? ¿Está inventando esto? No, esto está en la palabra de Dios. Y entonces dice que el asna le habla y Balaam, Dios le abre los ojos y ve el ángel con la espada desenvainada y entonces entiende que es Dios el que no le permite. Sin embargo, llega al lugar y Dios le permite que lo escuche a Balac y que vaya a bendecirlo. Pero cada vez que Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel, lo que hace es bendecirlo. Lo bendijo una, lo bendijo dos, lo bendijo 3 veces hasta que el rey se enoja y le dice, yo te llamé para que lo maldigas. Pero ¿qué pasa? Era el pueblo de Dios. Y los hijos de Dios estamos rodeados por la presencia de Dios. Y por eso dice esta reflexión, contra su vida no hay maldición, mencionando el texto 23 del capítulo 23. Cierta vez una joven se enamoró de un joven cristiano, seguramente escuchaste esta historia, y quiso ponerse de novia con él. El asunto es que este joven era un buen creyente y no accedió a ella de ninguna manera. Esta joven entonces fue una bruja para hacerle algo a fin de que él se enamorara de ella. Pero la sorpresa fue que cuando la bruja miraba en su bola de cristal y veía al joven, toda la bola se teñía de rojo, de sangre. Entonces la bruja preguntó, ¿este muchacho es evangélico? La chica contestó que sí. Entonces la bruja dijo, mira, yo no puedo hacer nada contra los evangélicos. Esto es así. Cuando el creyente camina en la palabra de Dios y no anda jugando con su salvación, nadie puede tocar a un hijo, a una hija de Dios. Recuerde las bendiciones de la obediencia, como este domingo también el Señor nos habló en la iglesia. No te atardes en obedecerle, obedecele al Señor porque la bendición es grande sobre tu vida. Bueno, seguimos un poquito más adelante y encontramos en el capítulo 25 que hay también una gran mortandad porque Dios se enoja contra Israel. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios se enoja? Y es que las mujeres de Moab se empiezan a mezclar con el pueblo de Dios y el pueblo, parte de los varones, comienzan a sacrificarle, a inclinarse a los ídolos de Moab. Empieza el pueblo a participar en los sacrificios de los dioses de los moabitas y Dios se enoja tremendamente por lo que está haciendo el pueblo. Entonces acá tenían que marcar bien, digamos, lo que es la santidad al Señor. Y ahí se levanta el hijo de Aarón, Eleazar. Entonces Jehová dice el versículo 10 del capítulo 25, entonces Jehová Dios habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hace Fines, el hijo de Eleazar, para que Dios aparte su furor? Lo que hizo fue exterminar con el pecado. Recordemos que estamos en la época de la ley. Él agarró una lanza y tuvo que matar a la mujer moabita, la que hacía pecar al pueblo de Dios. Y habían muchas mujeres porque el pueblo se estaba mezclando y estaban participando en rituales paganos que a Dios le molestaban totalmente. Y por eso vemos que mueren 24.000 personas. Pero acá vemos cómo una persona se levanta para terminar con el pecado. Y a Dios le gusta la gente que pone límites, ¿no? Que dice, basta, hasta acá llegó el diablo. Y qué bueno que es que nosotros hoy también nos paremos contra el pecado y seamos usados por Dios de una manera de traer bendición. Y más estando en la época de la gracia, donde el Señor tiene tanta misericordia y amor hacia nosotros. Vuelve a hacer un censo Moisés y acá lo que vemos es que el pueblo ya es mucho menor. Recordemos que quedaron muchos en el desierto. La cantidad de personas ahora son de hombres 601.730 y 23.000 levitas. Entre estos ninguno hubo contado en el desierto
desierto de Sinaí, de toda esa generación, solamente Josué y Caleb son los únicos que quedaron, digamos, de ese conteo, de esa generación, que eran los únicos aprobados por Dios, porque había un espíritu diferente y eran los únicos que pudieron ser bendecidos por Dios para entrar a la tierra prometida. Y vemos que Moisés designa un sucesor. ¿Quién es el sucesor de Moisés? Josué. Y acá tenemos la reflexión: recibiendo el ministerio de manos de Dios. Desde el momento que Moisés volvió del desierto para libertar a Israel, Josué se puso bajo sus órdenes. El deseo de este solo era servir al hombre de Dios y trabajar con él para que el plan de Dios se llevara a cabo. Josué no esperaba nada, solamente el poder estar cerca de Moisés, conocer lo que necesitaba, saber cuál era el trabajo para cada día y salir a realizarlo. Por esta razón es que siempre lo vemos mencionado en el tabernáculo, cerca de Moisés, peleando contra Amalek, saliendo a reconocer la tierra prometida, defendiendo a Moisés, alentando al pueblo. No era raro de suponer que un hombre como Josué recibiera el cargo de Moisés y tuviera la responsabilidad de hacer entrar a Israel en la tierra prometida y repartirles la tierra a cada uno de ellos. Pero acá lo que vemos es que todo lo que Josué hizo previamente no fue por el cargo que en el futuro iba a recibir. Este vino como consecuencia de lo que previamente había hecho desinteresadamente por amor a Dios, al siervo de Dios y al pueblo de Dios. Así es como se recibe un ministerio, un corazón humilde, un corazón que amaba a Dios y que lo demostraba con cada una de sus actitudes, no un corazón interesado buscando un lugar, un puesto. Eso nunca funciona. Cuando uno lo hace por amor al Señor y con el ejemplo, ¿no?, que uno demuestra que verdaderamente anhela servir al Señor. Por eso en esta mañana es lindo que vos pienses que bueno es servir a Dios, poder involucrarte en lo que significa el reino de Dios y tantas cosas que hay por hacer. Qué bueno que vos seas parte para que el Señor luego te lleve a esos lugares que quizás nunca te imaginaste. Como dice la palabra de Dios, yo tengo pensamientos acerca de vosotros que ustedes nunca se imaginaron. Y ese es el propósito hermoso que el Señor tiene para nuestras vidas. Luego en el capítulo 28 del versículo 16 habla de cuándo se celebraba la Pascua, que era en el mes primero, a los 14 días del mes será Pascua de Jehová. Este es el calendario hebreo que está mencionando esta palabra, y lo que dice en Números 30 es acerca de la ley de los votos. Bueno, eso ustedes léanlo, hagan un resumen y lo pueden escribir ahí. Pero vamos a ir al capítulo 32, versículo 12, porque vamos a ir, recuerden que es un resumen, no nos frenamos tanto en eso. Dice el versículo 12, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneo, y Josué, hijo de Nun, fueron perfectos en voz de Jehová. Fueron perfectos. ¿No será mucho pedir? ¡Qué tremendo! Este es el testimonio que Dios dio de Josué y de Caleb. Él dijo, fueron perfectos. Esto les hizo ser merecedores de poder entrar a la tierra prometida. La expresión perfectos equivale a que le creyeron al Señor, le obedecieron. Usted se recuerda cuando los 2 espías fueron enviados a reconocer la tierra y solo ellos dieron al pueblo palabras de aliento que procedían de corazones de fe. Todos los demás no le creyeron a Dios. Este creer lleva implícito el pensar, el hablar, el actuar, el obedecer. Fueron perfectos, creyeron. Esto es todo lo que el Señor quiere que le creamos. ¿Qué tenés que creerle vos al Señor? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Porque tenés que creerle con todo tu corazón. Es por medio
medio de la fe que vamos a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Lo imposible para nuestros ojos es posible para el Señor. Por eso también acá la reflexión dice: no importa lo que tenga que esperar, usted crea. Cuando nos quejamos, escuchamos a quien no es debido, analizamos según nuestra lógica, nos comparamos con otros, dejamos de creerle a Dios y nos perdemos lo que Él tenía para nosotros. Por eso, en esta mañana, seamos gente de fe. Siempre creámosle al Señor. Es lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué será que Dios nos habla esto? Porque Dios tiene grandes planes para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y podés participar ahí en el chat. Y vamos ya terminando en este día, este resumen, y vemos en el capítulo 31 al 33 que Dios, que Israel fue castigado. ¿Qué es lo que había pasado en lo tocante a Baal Peor? Aquel que había participado de todo esto era el rey de Moab, Balac, porque el rey de Moab fue el que envió a las mujeres moabitas a provocar al pueblo de Israel, a tentarlo para que ellos cayeran en pecado. Por eso vemos que esta persona termina muerta en esta guerra, donde Dios establece justicia sobre este hombre que hizo pecar al pueblo de Dios. Por eso siempre se recuerda a Balac, el rey de Moab, quien tentó al pueblo de Dios contra los principios de la palabra del Señor. Luego vemos otra vez, se menciona la muerte de Aarón, y hay algunas cosas que el Señor les pide para entrar en la tierra prometida. Fíjense, le dice en el capítulo 33, ya se están preparando para entrar, pero Dios les da este mandamiento. Ustedes cuando entren, le dice, al entrar a la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo la he dado para que sea vuestra propiedad. Y esto tenían que hacerlo, ¿por qué? Porque los que habitaban esas tierras eran toda gente pagana, pero Dios le estaba dando como herencia esta tierra. Por eso vemos luego que empiezan a hacer guerra y ellos empiezan a triunfar. Y termina el libro de Números hablando acerca de las ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Se utilizaban para aquellos que cometían errores, había muerte de por medio, no podían quedarse en el pueblo, sino que se tenían que ir a la ciudad de refugio hasta que viniera un juicio sobre ellos y fueran juzgados por los hombres de Dios y lo que ellos tenían que cumplir. Por eso dice acá la reflexión: no contaminaréis la tierra. Capítulo 35, versículo 33, y terminamos con esto. Dice: dejar de dar muerte a un homicida contaminaba y corrompía la tierra. La contaminación significaba que dejar de vengar la muerte de la persona inocente haría que Dios retirara su presencia, bendición y ayuda de la tierra. La santidad y la justicia de Dios exigían que no se dejara impune a ningún homicida. La pena capital en Israel expresaba el santo deseo de que la justicia y la santidad de la vida inocente se mantuvieran entre su pueblo como una nación santa. Dios quería que su pueblo fuese un pueblo santo, que respetara a Dios, sus leyes y que valorara la vida. ¿Cuán lejos estamos hoy de estos valores y principios? Dios nos llama a valorar la vida, no solamente la nuestra, sino la del otro también, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios igual que yo. El no considerar al otro, el no valorar al otro, el no aceptar al otro es una forma de contaminar la tierra y que se suspendan las promesas que Dios nos ha dado. Hoy
hoy en día escuchamos tanta gente que muere injustamente por robos, por femicidas, por accidentes. Y bueno, la verdad es que el homicida tenía que ser castigado. Qué bueno que hoy también se haga justicia en nuestra tierra. Pero sobre todas las cosas tenemos que confiar en que tenemos el mejor abogado, que es nuestro Padre Celestial. En esta mañana oramos, bendecimos este estudio y yo te animo para que sigas leyendo la palabra de Dios, que va a inspirarte para obedecer al Señor y para que vos puedas ser una persona de influencia, porque cuando comemos de la palabra de Dios tenemos algo que dar a otros. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de los que se conectan, de los que escuchan tu palabra, de los que la leen, de los que se toman un tiempo para buscarte a través de tu palabra, a través de la oración. Espíritu Santo, visítalos, abrázalos. Señor, levántalos en fe, que tu palabra nos inspire para que nosotros podamos deleitarnos a través de ella y hagas de nosotros grandes conquistadores, así como lo hiciste con Josué, Señor, que te creyó, como Caleb, que siguieron adelante a pesar de la gente que los rodeaba. Ellos te miraron a ti. Señor, ayúdanos a mirarte a ti, ayúdanos a ser personas justas, santas como tú eres santos. En el nombre de Jesús bendecimos a la iglesia para que no se aparte de tu camino y para que valoren tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos el próximo sábado.